Sean todos bienvenidos para esta asignatura, Metodología de la Investigación. Hoy nuevamente estaremos interactuando a través de esta herramienta digital con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien. Hoy estaremos siguiendo la unidad 3, analizando los siguientes contenidos sobre el marco teórico, las funciones del marco teórico, etapas de la elaboración del marco teórico, revisión de la literatura, detención de la literatura y otros documentos, inicio de la revisión de literatura, obtención, recuperación de la literatura, consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Elaboración del marco teórico. Desde el punto de vista de los autores, es importante ver el pasado para construir el presente y mirar hacia el futuro. Es decir, resulta localizar, obtener y consultar estudios, antecedentes, libros, revistas científicas, ensayos, tesis, foros y páginas de internet, material audiovisual, testimonios de expertos y toda aquella fuente que relacione con nuestro problema o tema de investigación. Es recomendable conocer cómo se ha investigado un fenómeno, un evento, una comunidad o un tópico. Será decisión del investigador elegir el material que le puede ser útil para afinar o generar el planteamiento de su problema de estudio. De igual forma también es bueno saber reconocer las funciones del marco teórico. Después de haber planteado el problema del estudio, cuando se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Algunos autores llaman elaborar el marco teórico, las investigaciones y los antecedentes en general. También es muy importante aclarar que el marco teórico no es igual a teoría, por lo tanto no se fundamenta en una teoría. Otro punto a tener también en cuenta las funciones es ayuda a prevenir errores que se ha cometido en otros estudios. Orienta cómo se habrá de realizar el estudio en efecto de acudir a los antecedentes. Nos podemos dar cuenta cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, con qué tipo de sujeto, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Otra de las funciones es amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de ser sometidas a prueba en la realidad, o bien nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. También inspira nuevas líneas y artes de investigación. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Las etapas de la elaboración del marco teórico tienen dos, que sería la revisión de la literatura, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Primeramente, la revisión de la literatura, que consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos de estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, porque cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las áreas del conocimiento. Detección de la literatura y otros documentos.
Según Danke, en 1989, distingue tres tipos de básicos de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. Primeramente iniciamos con fuentes primarias, que serían directas. Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos de primera mano. Ejemplo, libros, antologías, artículos de publicaciones de periódicos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reporte de asociaciones, etc. Fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular, es decir, procesan información de primera mano. Tenemos como ejemplo la American Business Communication Association y otras de 1974 publican en forma anual el libro organizacional Comunicación, donde comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos relevantes en el campo de la comunicación de la organización. Fuentes terciarias. Se trata de documentos que compendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitio web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. También es bueno saber sobre el inicio de la revisión de la literatura. Primeramente se hace el resumen para identificar la lectura de interés que servirá para elaborar el marco teórico, y podemos acudir directamente a fuentes primarias u originales cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en cuestión. También es bueno consultar a expertos en el área que orienten la detección de la literatura pertinente y de fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias, que es la estrategia de detección de referencia más común. Revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde pueda obtener información, para detectar a través de ellas las fuentes primarias de interés. Por último, utilizar motores de búsqueda de Internet, directorios, base de datos de llamada de web invisibles y páginas de expertos de nuestro tema, muchas veces las páginas de las universidades. Obtención, recuperación de la literatura. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares, incluidos los sitios del Internet. No siempre es posible localizar todas las fuentes primarias, por lo es necesario recurrir a los sitios web, a los investigadores, centros de información o instituciones con accesos a los bancos de datos ofrecen servicio de recuperación de fuentes primarias. Si las obtenemos directamente, la bajamos a nuestra computadora, el acceso es casi inmediato. Consulta de la literatura. Una vez que se ha localizado físicamente las fuentes primarias, la literatura de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad de nuestro marco teórico específicos y desechar lo que no sirvan. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros o revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares
estas fuentes van a sintematizar la información profundizando el tema más que desarrollando. En el caso de los libros, para determinar su utilidad por cuestión de tiempo, conviene comenzar analizando la tabla, el índice de contenido y el índice analítico de materias, los cuales proporcionan un panorama muy amplio sobre los temas tratados de la obra. En el caso de revistas científicas, lo más adecuado es revisar el resumen y en caso de considerarlo la utilidad es revisar las conclusiones, los comentarios o la discusión al final del artículo o última instancia todo el artículo. Es necesario hacerse las preguntas para seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico. La referencia se relaciona con mi problema de investigación. ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que desarrolle más rápido y profundamente mi investigación? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica, sociológica, legal, económica, comunicológica, administrativa? La respuesta a esta última pregunta es muy importante para investigar situaciones inherentes a la investigación. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Existen muchas maneras de recopilar la información extraída de las referencias. De hecho, cada investigar es capaz de idear su propio método de acuerdo con la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de las fichas. También se puede utilizar hojas sueltas, libretas o cuadernos en un archivo o disquete y discos compactos, siendo importante la extracción de datos y de las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae una idea, un tema, un comentario o una cifra. En otros se extraen varias ideas, se resume la referencia, por ejemplo, los resultados de una investigación, o se producen textilmente partes del documento. En cualquier caso, resulta indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la información según el tipo de que se trate. De igual forma, lo que más se utilizan, o sea, lo que se utilizan en la elaboración de marcos teóricos vienen los libros. Y en el momento de usar los libros, al sacar la información, ¿qué tengo que tener en cuenta? Su título y subtítulo del libro, nombre o nombres de los autores, lugar y año de edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión, el número de esta. Capítulo de libros, cuando fueron escritos por varios autores y recopilados por varias personas, que serían compiladores. Cuando en esa situación, por ejemplo, para mi bibliografía tengo que tener en cuenta el título y subtítulo y número del capítulo, nombre o nombres del autor o de los autores del capítulo, título y subtítulo del libro, nombre del o los compiladores o editores, que es diferente al de editorial, lugar y año de edición, página del libro donde comienza y donde termina el nombre de la editorial, número de la reimpresión si es el caso. Cuando el capítulo se ha publicado anteriormente en otra fuente, la cita completa donde se expuso o publicó. Artículos de revistas, que también es parte dentro de la investigación, y si nos encontramos buscando información y encontramos en una revista, que tengo que tener en cuenta para mi bibliografía. Viene el título y subtítulo del artículo, nombre o nombres de los autores, nombre de la revista, su año, su volumen, número o equivalente,
página donde comienza el artículo y página donde termina. Hay situaciones también que cuando al momento de ver una película, ver, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo anotar para mi bibliografía? Tener en cuenta del título y subtítulo de la biocinta, documental filmado, película o equivalente, nombre del productor o productores y el director o directores, nombre de la institución o empresa productora, lugar y año de producción. Muy bien, queridos jóvenes estudiantes, de esta forma estamos terminando hoy esta unidad y estarán escuchando sobre la forma de buscar el marco teórico. Tan importante es recurrir, buscar varias informaciones para que pueda enriquecer tu marco teórico. Todo depende de vos como investigador o investigadora. Cuando más uno busca información, lee más libros, ya sea eh, ya sea como libros, revistas, etcétera, mucho más va a ser rico tu trabajo. Les deseo éxito y que pasen bien. Buenas noches.